Hola, ¿cómo están todos vosotros? Pues yo aquí, después de algún tiempo, ¿verdad? Fuera del aire, pues nuevamente, por el momento al menos, estoy en mi estudio, en la revista La Palabra, ¿verdad? Y pues hoy repetimos un diálogo, ¿verdad? Eh, el cual ya había yo dicho anteriormente, llamado Egipto Misr, ¿sí? Un tema escrito y dialogado, como vosotros ya sabéis, al estilo de Elder Mendy, un servidor. Eh, y es que en varias ocasiones, ¿verdad? He hablado eh, pues de este tema y hasta parece que nunca termina, ya que hay preguntas y más preguntas, pero pues hay una pregunta obligada, ¿sí? ¿Por qué la mayoría de las efigies egiptas, ¿verdad? O, perdón, mejor dicho, egipcias. Perdón por mi pronunciación, ya sabéis que no se me da bien el español, se me olvidan las palabras adecuadas. Eh, Me equivoco y digo otras parecidas, pero que no concuerdan, ¿sí? Pero lo bueno es que puedo corregir estas, ¿no? Eh, eh, la pregunta sería por qué la mayoría de las efigies egipcias pues tienen la nariz rota, ¿no? Eh, es una pregunta eh, muy, muy dada al lugar, ¿sí? Eh, es una pregunta, repito, algo compleja de explicar y respuestas hay varias, pero por desgracia algunas, por no decir que, pues que todas, quedan en pues más bien carecen, ¿verdad? Carecen de veracidad, están llenas de inconsistencias y solo estas quedan en hipótesis. Más empezaremos yo creo que por la primera, ¿sí? La nariz rota de las efigies egipcias se debe a factores históricos, humanos y naturales además, ¿no? Más sin embargo, pues no hay una sola razón o explicación que sea contundente. Bien, se dice que puede ser por la erosión natural, la cual a través de milenios estas efigies pues han estado expuestas a muchas condiciones climáticas extremas, ¿sí? Como lo es el viento, la arena o cambios de temperatura que han propiciado, ¿verdad? O han erosionado dichas partes de estructuras, como en este caso las narices, ¿verdad? Las cuales suelen ser más prominentes y pues vulnerables
Mirad, la siguiente explicación, ¿verdad? Se da con evidencia en el caso de la Gran Efigie, ¿sí? Y que se cree que allá por el siglo XV, más bien el siglo XIV, ¿sí? Corrijo, en el siglo XIV sufí musulmán, ¿verdad? O sea, un devoto seguidor de la ley islámica llamado Samin al-Dahr, el cual destruyó la nariz en un acto, ¿verdad?, de icono, ¿cómo se dice? Iconoclasia, ¿sí? Sí. Pues considerando, ¿verdad?, que esta estatua como un ídolo pagano, más otros actos de vandalismo, pues pudieron darse durante conflictos o incluso en cambios religiosos a lo largo de la historia, ¿sí? Bien, pues existen teorías de que los egipcios creían que, perdón, esos bostezos vienen por, ya lo sabéis, ¿no? Lo he dicho muchas veces, vienen por la fibrosis pulmonar avanzada ya que tengo y por la bronquitis crónica, ¿verdad? Que al suceder esto, mis pulmones endurecidos, ¿verdad?, ya no tienen la facilidad, ¿verdad?, o la flexibilidad más, mejor dicho, ¿verdad?, para, para menearse, ¿sí?, hábilmente. Están endurecidos y me provocan una anomalía en la cual no bombean la sangre al corazón correctamente, ¿verdad? Y entonces el mismo corazón del lado derecho pues tiende a trabajar el doble de lo que normalmente debería, ¿sí? Pero llega un momento de fatiga en el mismo corazón, ¿verdad?, y que no permite bombear bien la sangre, oxigenarla, mandarla al corazón y al cerebro. Entonces hay un calentamiento, ¿verdad? Hay problemas, perdón, que me causan anomalías en el cerebro y en el corazón, de lo cual se supone, ¿verdad?, que en cualquier momento, cualquiera, puede ser hoy o mañana, puede venirme un evento no deseable, ¿sí?, como un problema en el corazón o en el pulmón o del tipo cerebral, ¿verdad?, que pues me ponga en coma o me arranque la vida, ¿sí? No lo sabemos cuándo va a suceder. Va a suceder en el momento, ¿verdad?, que se presente este evento. No hay fecha, no hay modo de saberlo, ¿sí? Pero, pues, en fin, seguimos con lo que estábamos, ¿no? Pues les decía yo que había o que existían hipótesis, ¿no?,
egipcias, ¿no? Que creían que esas efigies o estatuas, ¿verdad? Pues contaban con un espíritu, ¿sí? Y por tanto, pues respiraban. Así que el enemigo, ¿verdad? Llegaba, los veía, las veía, cogía y rompía la nariz de la efigie para desactivar el poder espiritual, ¿verdad? de dicha estatua. Más cada caso debe de ser personalizado aquí, ¿no? Ya que bien pudo ser la erosión o daño humano intencional, pero parte de todo esto, pues yo considero, ¿verdad?, que fueron los de Occidente, ¿no? Ya que pues son en especial todos aquellos que forman hoy en día la famosa OTAN, ¿sí? Porque estos pues son blancos, ¿sí? Y Egipto pues es un país que debéis de saber que es africano, y que no solo esos, ¿no? Sino que su cultura era extremadamente avanzada, su riqueza y su poderío, pues por tanto, siendo del continente africano, pues eran no solo negros, sí, sino que tenían la nariz ancha, y siendo tan cultos y pues tan inteligentes, ¿no? No podían ser negros. ¿Cómo un negro va a ser tan inteligente? Eso no se puede. Ese fue uno, o más bien el motivo del que, pues, ¿por qué no tienen nariz, sí? Ya que hasta a Jesús de Nazaret lo pintan blanco y de ojos azules, sin saber la mayoría de los humanos que en Medio Oriente, ¿verdad?, pues todos son oscuros y con las narices anchas y prominentes, pero como Jesús de Nazaret es israelí y Dios de los romanos, porque los romanos así lo quisieron, ¿no? Pues quieren ponerlo blanco, fino y de ojos claros, como gran parte, ¿verdad?, de los israelíes, que pues tienen esa presencia. Por eso lo defienden tanto, ¿verdad? Y me refiero a los israelíes, ¿no? Que los defienden y los tienen en una muy buena presencia. Pues por eso pues todo esto, ¿no? Además de que los ayudan, además de tapar o justificar, ¿no?, sus genocidios. Pero lo que no sabéis es de que estos tíos, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, y de todas partes del mundo, pues se fueron a Israel, ¿sí? Ahí se fueron a Israel, pero no eran
genéticamente judíos, ¿no? Sino que eran convertidos a la religión judía y además con muchos dineros. Por eso ahora son blancos y no de tono oscuro como los de Gaza o de Medio Oriente, o sea, me refiero a los árabes, ¿no? Mirad, Hitler lo sabía. Por eso los quería exterminar, porque eran ricos y poderosos y además pretendían ser el centro del mundo. Sabía que ellos pues deseaban contrapuntear al mundo para que los pueblos entre sí pues se pelearan unos contra otros y se exterminaran para que así se cumplieran las escrituras de la Biblia, ¿sí? Y así pues Israel fuera pues el centro del mundo, ¿no? Porque su Dios les otorgaba el derecho de ser el centro del universo, ¿sí? Pero pues nadie lo vio como él y ahora tenéis las consecuencias. No quiero ser pesimista, pero si no les ponen un alto, esto tendrá grandes consecuencias, se los aseguro. Ellos pretenden, ¿verdad? Y a lo que voy, ¿no? A lo que voy. Ellos, pues, ¿cómo les diré? Ellos, desde tiempos muy remotos de cuando ellos salieron de Egipto, porque ellos nunca fueron hebreos, ¿sí? Ellos fueron egipcios y ya estaban de monoteístas, ¿sí? Monoteístas. Ellos creían en un solo Dios, en Ra, que era el sol, que su faraón, ¿verdad? Creía en él. Su esposa Nefertiti también. Ellos hicieron un nuevo reino para evitar esos conflictos y fricciones entre los sacerdotes que eran politeístas, que adoraban varios dioses, por el hecho, digamos, por el hecho político, ¿verdad?, de tener la fuerza y el poder, así como el dinero, mayor que los faraones, ¿sí? Eran más poderosos que el reino. Entonces, Nefertiti, que era la esposa de la faraona, ¿verdad?, de Egipto, ella pensó en ponerles un alto y se lo dijo a su marido, ¿sí?, a Kenatón, y le dijo que eliminaran todos los dioses y que se quedaran con uno solo,
para aminorar el poder del sacerdocio, ¿no? Porque estaban en un nivel muy alto y muy, muy estratégico, donde dominaban prácticamente a los faraones, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenían el poder, el dinero y la gente que los seguía y que creía en los dioses, y esto les daba una fuerza en la cual pues podían dominar fácilmente al faraón, ¿no? Entonces ellos se fueron terminaron con todo esto, se fueron a un lugar, crearon ahí los poderes, ¿verdad? Se llevaron los poderes y los crearon. Esto de llevarse los poderes a otro lugar no es nuevo, ¿eh? Eso se ha hecho en varias ocasiones. Como posteriormente, les adelanto esto, ¿no? Como posteriormente, por ejemplo, David, ¿verdad? El rey David, que tenía los poderes ¿cómo se llama? En Israel, ¿verdad? Pues se los lleva al monte de Sión, porque él pensaba, y además le gustaba ese lugar, pero pensaba que Dios se complacía con ello, ¿no? Él era muy amante de Dios, entonces, bueno, su Dios de ellos, ¿no? Entonces, Yahvé, ¿no? Entonces llevó los poderes ahí. Tal vez pensando en su historia, ¿no? Que Akenatón se llevó los poderes, ¿sí?, a otro lugar para evitar conflictos. Y así él tal vez lo hizo, ¿no? Pensando en eso, en resolver un problema, ¿no? Todo esto se repite a través de la historia, ¿no? Ya en la revista La Palabra, ¿verdad? Estoy escribiendo, pues digo, no aparezco en el aire porque estoy escribiendo, y además pues estoy dibujando, estoy haciendo cosas, ¿verdad? Estoy cuidando a mi esposa que está enferma. Yo mismo tengo problemas de salud, entonces por eso no he estado presente mucho tiempo, ¿sí? Eso me ha debilitado mucho, entonces no tengo ánimos de estar al aire. Y luego, aquí en las montañas, ¿verdad?, las tormentas, el frío y todas esas cosas que nos aíslan, no nos permiten salir mucho, ¿verdad? Poco, pues se ha dado que estamos aislados un tanto, ¿sí? Pero pues yo les decía, ¿no?, que en realidad Faraón
de la noche a la mañana, igual que su mujer Nefertiti, desaparecen, ¿sí? Algo pasó ahí. Hubo... No, la historia no lo cuenta, ¿sí? Solo tengo conjeturas, ¿sí? Posiblemente hubo una rebelión de todo esto, ¿verdad? Porque el papá o sea, el padre de Nefertiti, ¿verdad? Que era Ia, se fue, Nefertiti con su marido a otro lugar, ¿verdad? De Egipto, y se llevó los poderes ahí, pero de repente desaparecen. No se sabe qué pasó con Nefertiti ni tampoco con Akenatón, ¿sí? Solo que tuvieron un hijo, ¿verdad? Que quiso seguir las reglas de su padre, pero que el abuelo, pienso yo, porque repito, la historia no habla de esto, pero yo siento que el abuelo manda matar a este niño que de muy joven fue faraón, ¿sí? Porque al faltar sus padres, pues él estaba muy niño, creo que, no recuerdo bien esto, pero tendría unos 9 años, sí, de edad cuando lo hicieron faraón, porque pues le tocaba ser faraón. Nada más que con su corta edad, ¿verdad? Pues su abuelo metía las manos sucias ahí, entonces lo manda a matar. Digo, no lo aseguro, son conjeturas, pero así lo creo yo, ¿verdad? Lo manda a matar. Sale otro emperador, ¿verdad? Que es politeísta. Y entonces todo el sacerdocio y el abuelo, ¿verdad? Pues vuelven al poder con sus dioses y todo esto, ¿verdad? Y el pueblo, acostumbrado a tener dioses, pues ya los extrañaba y empezó nuevamente esto, ¿sí? Entonces coge Faraón, el nuevo que estaba, y, y por cierto que el hijo que de Nefertiti bueno, se piensa que Nefertiti dio puras hijas a Faraón, ¿no? A Akenatón. Entonces los padres no estaban a gusto porque la costumbre, ¿no?, de ellos era que las mujeres otorgaban la genética, ¿sí? Porque como la mujer da luz, pues transmite la genética al nacer el ser humano, ¿verdad? Ya han nacido, ¿verdad? La genética la da la mujer. Entonces el hombre no. ¿Por qué? Pues porque no se embaraza y no produce el producto, ¿verdad? El gen, el feto, lo que se da, ¿no? Hasta que nace y se convierte en un ser humano, ¿no? Pues entonces le dijeron que se casara con su hermana, una de sus hermanas. Se casa, tienen un hijo, y ese hijo nace varón, ¿verdad?
pero pues sabemos bien hoy en día, ¿verdad?, que esa genética tiene problemas, ¿verdad?, de sangre, y el niño no nace muy correcto, que digamos, nace con anomalías, pero las más pronunciadas, ¿verdad?, fueron que tenía el pie más bien las piernas la tenía una más corta que la otra, y que el pie no asentaba bien, ¿sí?, sino estaba chueco y de lado. Entonces cuando caminaba, pues caminaba bien así, pero lo doblaba y estaba chueco. Además, sí, caía de canto, entonces cojeaba, sí, entre otras anomalías, sí, que se dan por esa mala genética, por tener hijos entre primos, hermanos cercanos, y e incluso hermanos, ¿sí? O padres con hijos, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que se dan, pero pues lo matan, ¿verdad? Lo matan, y y surge el otro faraón. Ahorita no recuerdo sus nombres ni fechas, ¿verdad? Pero el nuevo faraón decide, como ya no estaba Nefertiti, como ya no estaba Akenatón, ¿verdad? Porque adoraban a Atón, que era realmente Ra, o sea, el sol, ¿sí? El dios sol. También los romanos, en un tiempo, ¿verdad?, cuando antes de Constantinopla, allá por el 200 y pico, 264 o algo así, 226, algo así, el emperador que estaba, había ideado, ¿verdad?, porque tenían conflictos. Ya Roma caía y los dioses ya no tenían poder, ya nadie creía casi en ellos. Entonces él ideó un nuevo dios que era Ra, ¿sí? Y pues entre otros, o sea, hizo una mezcla, sí, pero era Ra, el dios sol. Invictus quiere decir bueno, el vencedor, ¿sí? Pero era el dios sol Invictus, ¿sí? El sol victorioso, pues, y que astutamente César, ¿verdad?, que gobernaba las Galias, ¿sí? Astutamente pensó en que dijo: vi a Jesús Cristo, vi su cruz entre las nubes, y él me puso unos carteles para que yo los leyera, y decía: con esta señal vencerás, ¿sí? Entonces él le puso a los escudos esa señal, pero era una señal de los cristianos, ¿sí?
que según la historia, ¿verdad? En esos 200 y pico de años, o 100 y pico, algo así, una persona que está en los libros que estoy escribiendo, le dice que los cristianos, ¿verdad? No era una religión, era un movimiento de Jesús, pero que cuando muere Jesús, pues como es Jesús Cristo, pues le llaman cristianos a las personas, ¿verdad? Así los identifican, seguidores de Jesús, pues, pero con el nombre de cristianos. Y dice este señor que porque ya había directores y seguidores importantes, ¿no? Que después de muchos años les dan el nombre de obispos o etcétera, ¿no? Cosas que suceden, pero ya después, ¿sí? Pero que dice que en ese tiempo los escribas que eran romanos, pues acomodan de tal forma que ya eran católicos, sí, pero la palabra católicos, que forma universal, que forma esa palabra universal, o todos en uno, o unos para todos, o todos es uno, una fuerza, decía que los cristianos era una unificación, pero local, ¿sí? Pero ya después, con el tiempo, hicieron esa fuerza local en una fuerza mundial. Y entonces se acomodó oficialmente la palabra católicos, ¿sí? Pero en ese tiempo eran cristianos y nunca se habló de una religión, era un movimiento, incluso muy local, ¿sí? Nada más. Entonces, salen con ese cuento los romanos. Jesús no muere, ¿verdad? Como se piensa, y muchas cosas pasan ahí, ¿no? Y y lo hacen Dios, lo convierten en Dios, porque fue un movimiento político, ¿sí? Por Invictus, ¿sí? Entonces asocian el nombre de el dios Sol Invictus y lo fusionan con Jesucristo, ¿sí? Lo fusionan. Y entonces, mira, todos sabemos que Jesús no nació en diciembre, porque el 25 de diciembre era una fiesta, no recuerdo su nombre correcto, bueno, era una fiesta que se daba, que habían tomado de que acababa el invierno y empezaba la primavera, ¿no? Entonces esto se daba en primavera, solsticio, algo así. Y resulta ser de que cambian la fecha de nacimiento de Jesús
para fusionarlo con el dios Sol, Invictus, ¿sí? Y dicen que Jesús es el nuevo Dios, ¿no? Unificado. Eso era para unir a la gente políticamente, porque como ya estaba en decadencia Roma y ya nadie creía en los dioses y ni en el propio gobierno, había un rompimiento, se puede decir, ¿verdad? Se fraccionó Roma, y entonces se dio esto, poner un Dios para que todos creyeran en él, ¿verdad? Y pues se diera la unificación, ¿sí? El poder unificar otra vez a Roma. Y entonces nació la nueva, ¿cómo les diré? No les puedo decir que nació la nueva religión, porque esa fue mucho más después, ¿sí? Donde se oficialó, o no sé cómo se diga bien, pero se da el mandato, ¿verdad? El oficio de que la religión católica es por ley la del pueblo romano, ¿sí? Eso es. Entonces, todo esto viene de un juego político, ¿no? De un movimiento político en el cual representaba muchos intereses, ¿sí? De poder a Roma. Así es de que no se crean que Jesús era el Dios, lo hicieron Dios, ellos. En el Nuevo Testamento, pues, se habla incluso de todo esto, ¿no? Aunque no se aclara bien las cosas, porque ellos se dicen, se desdicen, ya saben, ¿no? En la Biblia igual, que se dicen, se desdicen, hay inconsistencias, hay mentiras, hay robos de historias que se adjudican, ¿verdad?, de otros y se ponen en la Biblia o en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero hablando de historia, ¿verdad?, que esa no miente, ahí está, hay hechos que lo comprueban, escritos y todo lo demás, ¿verdad?, que lleva a una satisfacción, ¿verdad?, verídica de una verdad. Nos muestra que religiosamente mienten, no tienen consistencias, no tienen argumentos, ¿sí? Entonces, pues quedan en el limbo todo eso, ¿no? En fin, pues esto es lo que les adelanto hoy. Eso, todo eso en la revista La Palabra, ¿verdad? Estoy haciendo un compendio de los escritos que hay en La Palabra, ¿verdad?, más importantes, y pongo ese convenio en una revista, La Palabra, una revista muy especial, ¿verdad?, que va a tener aproximadamente unas 200 o 260 páginas,
¿sí? Eh, si lo gustáis leer, pues adelante, todavía no está listo, pero cuando esté yo ya les avisaré, ¿verdad? Porque hablo de canibalismo, bueno, son varios temas, ¿no? Hablo del canibalismo que ha existido en el mundo, hablo de Jack el Destripador, el cual, pues, realmente no fue una persona que asesina serial, ¿sí? Él se cree, ¿verdad? Se cree que solo mató a una persona, pero que le colgaron sus medallitas, ¿no? Para salir librados los asesinos. Y así le adjudicaban, ¿verdad?, las muertes al pobre Jack, ¿sí? Cuando en realidad nada más se cree que mató a una sola persona. De ahí, pues hay otros temas como, por ejemplo, la historia de Irán, ¿no? Donde aparece también los 300 y donde cuento yo la verdadera historia de los 300, que en realidad no fueron 300, ¿sí? Sino fueron más de 1000, ¿sí? Fueron como 1500, algo así, gentes que ayudaron, porque los 300 pues era una guardia especial, ¿sí? Era una guardia especial nada más del rey, ¿sí? Era la guardia del rey, ¿sí? Especializada, pero era la guardia del rey. Y fueron a combatir, pero fueron a combatir contra los persas, ¿sí? Contra Irán, pero pues Irán era otra cosa, ¿no? Los aplastó, a pesar de que eran más de 1000. Llegaron y los aplastaron, ¿no? No, la historia de los 300 la cuentan de otra forma, pero eso es las historias que hacen los gringos, los estadounidenses, Hollywood y todo eso, ¿no? Que son pura fantasía y acomodación a sus propios intereses o quereres, pero nada más. En fin, ahí cuando esté el libro, según yo, está interesante. Hablo de los espíritus, de los espiritistas, ¿verdad? De los espíritus cuando se materializan, lo dañinos que son. Hablo en temas que hay ahí recopilados, ¿verdad? Hablo de los chamanes, de los nahuales, ¿verdad? De los espíritus de la brujería, de todo eso, ¿no? Incluso hablo de los católicos, ¿no? Y todas sus fechorías. En fin, hablo de varias cosas, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, en fin, varios temas que se van a encontrar ahí, que son interesantes, creo yo. En fin, pues yo con esto me despido y pido que al universo, ¿verdad?, que sean felices, que
pues que estén todos contentos y que no se enojen unos contra otros, ya que somos humanos y debemos de entender el por qué estamos aquí, para qué, ¿sí? Con esta me despido, que sean felices. Elder Mendy.